Sé que han tenido una clase anterior, ¿no? Entonces, de repente se encuentran un poco cansados, ¿no? Porque también uno se cansa mentalmente, está recepcionando información. Entonces, primero vamos a empezar con una pequeña oración, ¿sí? Y luego con un ejercicio que, a ver si algunos por ahí encienden la cámara, si pueden encender la camarita para hacer el ejercicio en un rato y vamos a empezar con la oración, ¿sí? Cerramos los ojos y agradecemos a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por darnos un día más de vida. Te damos las gracias por ponernos en este lugar para aprender, en mi caso para compartirles. Usa nuestros corazones, nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento para poder comprender nuevos conceptos, para compartir también de nuestras experiencias, porque eso es lo que queremos en este curso, poder aplicar todo lo que han aprendido tus, tus hijos en todas estas clases que han tenido, en todos los módulos, en el módulo de recursos. Por favor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aplicar todos los conocimientos ya recibidos. En el nombre de Jesús, te pedimos también por la vida de todos los estudiantes que no han podido ingresar. Te pedimos que los guíes, que los orientes y también que bendigas a los de soporte técnico, que bendigas a las coordinadoras y te damos las gracias, Señor. Acompáñanos en estas horas y danos la fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio que es algo rápido. En sí lo llaman gimnasia cerebral. ¿Sí? Voy a bajar un poquito mi cámara porque vamos a usar las manos. ¿Sí? Ustedes conocen cuál es su mano derecha, ¿verdad? Su mano derecha es esta. A ver, todos levantamos la mano derecha. Vamos a levantarlo alto, alto, alto. Muy bien. Ahora la mano izquierda. Mano derecha, de nuevo. Mano izquierda. Muy bien. A ver, ustedes van a tener que seguir las indicaciones, ¿sí? Voy a decir, cuando diga mano derecha, ustedes levantan la mano derecha rapidito. Si digo mano izquierda. Si digo las dos manos, tiene que serlo las dos manos hacia arriba, ¿sí? Manos hacia arriba. Ok. A ver, vamos a ver si ustedes se confunden. Ay, seguro están viendo mi cámara, ¿no? Ok. Vamos a empezar, a ver. Mano derecha. Eso, muy bien, Karina, Mayela, Larry, Félix, ahí está, me dice. Mano izquierda, mano derecha, muy bien. Mano izquierda, mano derecha. Ah, no, no se confunden ustedes. A ver, mano derecha, no se confunden. No son como mis alumnos que se confunden. A ver, eh, ahora vamos a hacer dos indicaciones. Manos arriba y manos abajo, ¿ya? A ver, manos arriba, manos abajo. Ah, por ahí se confundió a alguien, pero no se preocupe que estamos ahí, ¿no? Estamos concentrándonos, estamos despertando un poquito también nuestro cerebro, porque también un poco se duerme, ¿no? Cuando ya vemos un montón de conocimientos también, uno se cansa, ¿no? Y es lo normal, ¿sí? De repente ustedes pueden hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Cuando están haciendo, no sé, alguna clase y tengan que ver durante varias horas este, algún tema, ¿no? Hay muchos ejercicios cerebrales, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es que tienes que, este dedito, por ejemplo, de la mano derecha, tienes que hacer un círculo hacia adelante y la mano izquierda, ¿ok? El círculo lo vas a hacer con el dedo, pero hacia adentro. Entonces, vas a tener que hacer así. A ver, ¿quién lo logra? ¿Quién lo logra? La mano derecha hacia afuera y la mano izquierda hacia adentro. Y los tienes que hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? A ver, ¿quién lo logra? ¿Quién lo logra? ¿Quién lo logra? Mano derecha hacia afuera y mano izquierda hacia adentro. Ahí está. Es un poco difícil, es un poco difícil.
Por ahí Félix está intentando hacerlo, Larry también. Sí, es algo que tú tienes que concentrarte, ¿no? Tienes que concentrarte para poder lograrlo. Muy bien, y muchas gracias por su participación, queridos hermanos. Yo sé que están un poco cansados, pero voy a tratar de ser más puntual, ¿no? En lo que les quiero compartir el día de hoy. Primero me gustaría empezar recordando un poco lo de la semana pasada, pero usando este gráfico, ¿sí? En este gráfico encontramos el proceso de lo que sería el aprendizaje significativo, ¿no? Justo les mencionaba que, como pueden ver en esa cabecita hay un cerebrito, ¿no? Ya, lo azul. Vamos a leer de izquierda a derecha, ¿sí? Muy bien. El aprendizaje significativo, por lo que decía Ausubel, comienza o parte de los saberes previos, ¿no? Ahí está, miren. Todos tenemos saberes previos y ahí justamente pueden ver un montón de posits, ¿no? De todo lo que ya cada uno sabe. Ustedes ya vienen a esta clase con bastantes conocimientos. Vienen con conocimientos de recursos, de estrategias. En sí los recursos son estrategias. Entonces ustedes vienen con sus saberes previos. Muy bien, eso es lo que ustedes saben, ¿no? El aprendizaje significativo entonces parte de los saberes previos. Miren, estos saberes previos se ancla a la nueva información. Voy a tratar de agrandarlo un poco más. Ya. Se ancla a la nueva información. En este caso, ustedes vienen con sus conocimientos, están entrando a mi clase, que sería una nueva información, ¿no? Hay algunas cosas que sí ustedes saben, que yo estoy tratando, por ejemplo, acerca del aprendizaje significativo. Saben algo ustedes a partir de otras clases, pero yo les estoy dando nueva información. Bien, la nueva información son los temas, contenidos que ustedes están aprendiendo, ¿no? En este caso, mire, un ejemplo también puede ser una nueva información, parábolas de Jesús que les enseñamos a los niños, acerca de los milagros de Jesús, acerca de los profetas, de los reyes, etcétera, ¿no? Todo lo que sea un tema es una nueva información. Bien, el aprendizaje significativo, aparte de saberes previos, ancla a la nueva información, se ancla con la nueva información, pero recuerden ustedes que yo les mencioné que estas clases, las lecciones que nosotros queremos promover, tienen que ser clases en las que se involucren a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes participan en actividades de profundización. Por ejemplo, ¿no? El hablar acerca de una parábola, profundizar en el contexto, lo que les mencionaba, ¿no? También análisis de la nueva información, porque ellos cuando en las actividades pueden leer la Biblia, tienen que profundizar, ¿no? Tienen que analizar qué dice el versículo. De repente en clases más grandes, ¿no? De adultos ya, pueden ver incluso en distintas versiones, ¿no? Cómo cambian algunas palabras, pueden analizar la Biblia, la palabra. Entonces, retomamos. El aprendizaje significativo parte de los saberes previos que se ancla a la nueva información en la que los estudiantes se involucran en actividades y a partir de esas actividades es que el alumno integra en su conocimiento la nueva información, ¿sí? Con las actividades que ustedes van a proponer o que ya están proponiendo a sus estudiantes, ellos ya están asimilando, están integrando en su conocimiento, en su cerebro, la nueva información. Ya lo están integrando, ¿sí? Bien, pero el aprendizaje significativo no se queda ahí, no se queda con que ya tengo el conocimiento en mi cerebro, lo tengo, no, sino que también se trata de aplicar en nuevos contextos, ¿no? Y eso queremos que nuestros estudiantes puedan aplicar de alguna manera. El alumno aplica lo que aprendió en su entorno, ya sea en su casa, escuela, iglesia o también en el parque que está cerca de la iglesia, en ese distrito, en esa localidad, tiene que aplicarlo de alguna manera, ya sea en su vida diaria, ¿no? Como testimonios propios, o si no, realizando actividades ecológicas, ¿no? ¿Quién sabe? Ustedes son muy creativos y pueden proponerles la aplicación de todo lo que han aprendido de una forma muy variada. Bien,
quiero que veamos este proceso de manera rápida con un pequeñito video, ¿sí? Les prometo que va a ser pequeñito, pero es muy importante para que ustedes también se motiven, ¿no? Porque en sí, este extracto de video que les estoy trayendo es de una película muy bonita que se llama Más allá de la pizarra. Seguro ya sabrán algo acerca de esta película. Y es genial, si lo conocen, aún más todavía, ya tienen sus saberes previos y la información va a anclar mucho más. ¿Ok? Voy a entonces a reproducir este video. Tía, ¿pones la fecha en la pizarra? Sí, señorita. Señoras y señores, bienvenidos a su nueva clase. ¿Qué ha pasado? Está bien, ¿eh? Adelante. ¿Has visto eso? ¿Qué os parece? Increíble. En este panel colgaremos los mejores trabajos. Pero lo primero es lo primero. Tengo fruta y leche. Si alguien tiene hambre, que levante la mano. Esta parte es muy importante, ¿sí? Esta parte es muy, muy importante. Hay que prestarle atención. ¿Quién tiene hambre, que levante la mano? Vale. Dani, ¿repartes la fruta? María, ¿te encargas tú de las cucharas? Gracias. Bien. Esta semana haremos las cosas de una manera un poco distinta. Empezaremos hablando de lo que es importante para vosotros. Pero solo podemos hablar de uno en uno y todos tenemos que ser educados. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. Muy bien. Yo querría empezar hablando de la semana pasada. La semana pasada perdí los nervios en más de una ocasión y eso no fue respetuoso. Tendríamos que hablar de eso. ¿Qué significa ser respetuoso? ¿Sí, Ángel? Pues lo de ponerse en la cara de alguien, bla, 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 para fastidiarle y hacerle la puñeta. Bien, eso no es respetar. ¿Sam? Gritar no está bien. Tienes razón, no está bien. Siento mucho haber gritado. Ni está bien hacer algo sin parar, para molestar y sin escuchar. Eso no es mostrar respeto. Es cierto. Tenemos que respetar a todos nuestros compañeros porque queremos estar en un ambiente tranquilo y agradable para aprender, ¿verdad? Esta será nuestra primera palabra. Una palabra descriptiva, un adjetivo. Veamos. Respetuoso. Grace, ¿quieres ponerla en el panel? Gracias. Muy bien. Hasta aquí quisiera hacer mención de varios aspectos, ¿no? De lo que hemos visto. Y justamente, a ver, para los que han visto desde donde yo les dije, ¿no? Prestar atención en esta parte. La profesora comienza la clase mencionando, ¿no? Haciendo mención a lo que ocurrió días anteriores o un día anterior, que es justamente, bueno, una clase que tuvo, ¿no? Entonces, ella también les preguntó, ¿no? Les hizo una pregunta. ¿Qué es ser respetuoso para ustedes, no? Porque ella partió de lo que había pasado, de que ella no había sido respetuosa y se los dijo, ¿no? No me porté respetuosamente con ustedes. ¿Qué significa ser respetuoso? Entonces ellos mencionaron todo lo que ellos sabían. Cada uno, si ustedes se dan cuenta, tenía una respuesta distinta porque sus experiencias son distintas también. Otro hablaba acerca de que no los escuchaban, otros hablaban acerca de no gritar, ¿no? Cada uno tenía sus propias experiencias. Entonces la profesora lo que estaba haciendo ahí traer es los saberes previos del niño, ¿no? Que los niños saquen todo lo que ellos saben respecto a esa nueva palabra que es respetuoso. Porque en sí estos niños, les comento, ¿no? Brevemente, no tenían un nivel de escritura, de lectura bajo, ¿no? No tenían las competencias según lo que era su edad, ¿no? Porque ustedes lo ven de 10 años, 9 años o algunos 6 años, no tenían esa competencia lograda de escritura ni lectura. Entonces la profesora quería enseñarles
Y para ello trajo una experiencia real, algo que les pasó entre ella y ellos, ¿no? Y además también recogió los saberes previos de cada uno, ¿sí? Entonces ella partió de los saberes previos. Luego les mostró una tarjetita que decía respetuoso, ¿no? Esa es la nueva información. Y más adelante, ¿no? La profesora les dirá, ¿no? En la clase, qué significa ser respetuoso, ¿no? Ya de una manera ya teórica, digamos, ¿no? Les va a dar el contenido y entonces también va a involucrar a los estudiantes en actividades para que ellos comprendan, ¿no? Qué es ser respetuoso, qué no es ser respetuoso, ¿no? Involucra a los estudiantes en este sentido. Entonces los niños van a poder asimilarlo mucho mejor en su cerebrito, ¿no? Esta información. Y como van a asimilar, porque el ser respetuoso es un valor, ¿no? Es un valor. Entonces, los valores se demuestran, ¿no? Como lo va a asimilar, van a tener que aplicarlo en nuevos contextos, ¿no? Van a tener que aplicarlo en su realidad, porque eran niños que vivían en situaciones de abandono, en situaciones precarias. Era como mm, como un lugar donde recibían a personas desfavorecidas, ¿no? Pero en sí no era una atención que le da, una atención especial que les daban a las personas desfavorecidas, sino simplemente era un lugar, ¿no? Un lugar donde podían cobijarse del frío. Entonces, ellos vivían en una situación de riesgo, ¿no? Donde los valores no se demostraban. Pero en su caso, ¿no? La profesora, con la ayuda de la profesora y también su propia voluntad, ellos podrían aplicar, ¿no? en ese contexto. Bien, ahora sí, pasamos a lo siguiente. Bien, esto, si mal no recuerdo, la coordinadora les compartió en la plataforma, ¿no? Pero de manera rápida, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos acerca del maestro? Según lo que vimos la semana pasada. De forma resumida, el maestro brinda nueva información, ¿no? Él es el que presenta la nueva información, ya sea en videos, textos, lecturas o historietas, ¿no? Del tema aprender. Además, el docente tiene el deber de involucrar a los alumnos en actividades motivadoras. El maestro también debe conocer a sus estudiantes, lo que mencionamos es la clase pasada, que era el contexto, ¿recuerdan? La neuropedagogía, el contexto ya sea de su cultura, todo ello, el docente, el maestro, conoce a sus estudiantes y plantea por eso también actividades distintas, ¿no? Que tienen que ver con las inteligencias que ya vimos la semana pasada. Bien. Entonces, hermana Leticia, usted me avisa por el chat, ¿no? Yo voy a ir avanzando. Muchas gracias. Bien. Entonces, en esta clase, en esta clase de, de hoy, lo que quiero abordar es los conceptos y marco del aprendizaje significativo. Sí, disculpen por el ruido. Eh, vivo en una calle donde ya estoy frente al parque y hay pista, entonces, ya. Pero voy a hacer mi esfuerzo por levantar más la voz y que me escuchen. Bien. Entonces, en este día vamos a recordábamos el concepto justamente de lo que es el aprendizaje significativo, que ya se los acabo de mencionar, ¿no? Que es asimilar nueva información, partiendo de los conocimientos, que ya tenemos, ¿no? Asimilar la nueva información partiendo de los conocimientos que ya tenemos y para aplicarla a nuevos contextos. Ese es el proceso del aprendizaje significativo. Así es como se lleva a cabo, ¿sí? Se puede aprender de muchas maneras, no solamente existe el aprendizaje significativo, que es un planteamiento, pero en sí lo que busca este aprendizaje, este tipo de aprendizaje, es como les decía, ¿no? Que se asimile al cerebro para que se aplique. Entonces, eso es lo que les estoy presentando. Ahora, con respecto al marco del aprendizaje significativo, me gustaría hacer mención aquí a qué se requiere para un aprendizaje significativo de la Biblia, ¿sí? Voy a comenzar con mi organizador que les he preparado. ¿Ya? ¿Qué se necesita? Condiciones para un aprendizaje significativo. Estamos listos, dice.
Ah, ya, ok. Está bien, hermana Leticia. Bueno, pero eh, antes de comenzar con los grupos de trabajo, quisiera mostrarles una plantilla, ¿sí? Vamos a hacer una breve pausa al contenido que les quería mostrar porque les quiero compartir una plantilla de lección, ¿sí? Ya recordamos lo que vimos la semana pasada, hemos aprendido algo más también, ¿no? Eh, pero sí es muy importante mostrarles, un momentito, ya, aquí está. Ya, recordar la hoja de ruta de la lección que vamos a planificar. Bueno, ustedes en sus grupos. En la semana 1, la semana pasada, la idea era, el propósito era de que ustedes elijan el tema y el nivel o edad de estudiantes para su lección a planificar. En esta semana, el propósito es que ustedes, valga la redundancia, escriban el propósito de clase, porque todas las clases tienen un propósito, ¿no? Sí, disculpen por los defectos en mi cámara. Tengo entendido es problema del Zoom, porque con otra plataforma no me pasa solamente con Zoom. Gracias. Bien, con respecto a esta semana, como les decía, el propósito, ustedes tienen que escribir el propósito de clase y determinar la evidencia de aprendizaje. Y ustedes dirán, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Yo sé que ustedes ya lo han hecho de otra forma, seguro, pero les voy a mostrar, les voy a traer a ejemplificar lo que les digo, ¿sí? Aquí está, creo que es. Yo les compartí un formato de plantilla de lección, ¿no? Para que vayamos avanzando de la plantilla. Acá está el ejemplo, listo. Ya, imaginemos que esta es su lección, ¿ya? Ustedes ya lo hicieron, vamos a analizar la lección que tienen. Sí, Félix, es importante que al final de este curso ustedes puedan, yo sé que ustedes hacen muchas lecciones, ¿no? Ya tienen experiencia haciendo lecciones, pero también desde el aprendizaje significativo les quisiera compartir, ¿no? Esta propuesta de lección que ustedes pueden adaptar según sus necesidades. Y también puedan integrar todo lo que han aprendido, porque los módulos, yo sé que han aprendido una rica información y estrategias también, ¿sí? Bien. Les comparto, este sería como el documento, ¿no? El documento de una lección, que al final los niños no ven este documento, pero sí ven todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y cómo los envolvemos en la clase. Bien, en esta plantilla, miren, va a haber el título de la lección, que sería el tema. En mi caso, mi tema va a ser Jesús en el templo. Ese es mi tema, Jesús en el templo. Ustedes recordarán, ¿no? Que cuando Jesús visita en una ocasión el templo, él tiene un enojo santo, ¿no? Un enojo santo por lo que pasaba en el templo, ¿no? En el templo que el fin es alabar a Dios, adorar a Dios, ¿no? Es un espacio de adoración, se convertía en un espacio para los negocios. Bueno, entonces, este es el título de mi tema, ese es el tema, ese es el tema de la lección. Bueno, la maestra ya coloqué mi nombre, ¿no? Ustedes tienen que colocar el nombre de ustedes. El nivel o grupo de estudiantes, en mi caso, yo elegí que sea de 9 a 11, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo desde los más pequeños, que son preescolar, hasta los adultos. Ustedes eligen, ¿no? Ya. Miren, hasta aquí les quería compartir, esto lo voy a bajar un poquito, porque no los quiero confundir con nueva información. Yo les voy a pasar este igual para que lo revisen, ya ustedes vean cómo quedaría al final, ¿no? Toda la lección, pero igual, quisiera revisar primero esto, ¿sí? Sí, yo le voy a pasar, de hecho le pasé a la hermanita la plantilla, pero el ejemplo de lección no lo he pasado. Le voy a enviar hoy día, terminando la clase nada más. Ya, bien. Concéntrese por favor en la pantalla y no en mi cámara porque a veces se distorsiona un poco. Bien, como les digo, ¿no? Acá repetí el tema de la lección que es Jesús en el templo, ¿no? Ese es mi tema. Aquí está lo que yo justamente quería
quería que ustedes vean. Propósito de aprendizaje. La semana pasada ustedes ya, espero que, o si no, hayan pensado, ¿no? Si no eligieron, pero ya hayan pensado el tema. Yo ya tengo mi tema, ya tengo el nivel o grupo de estudiantes, y el día de hoy lo que quiero que ustedes determinen es el propósito de aprendizaje y la evidencia de aprendizaje o el producto. Primero vamos con el propósito, ¿sí? Todas nuestras clases, todas nuestras lecciones tienen que tener un propósito, ¿no? Por ejemplo, el propósito de hoy es que ustedes conozcan un poco más acerca de los requisitos para llevar un aprendizaje significativo. El de ustedes tiene que también tener un propósito. En este caso, mi propósito de lección es aprender a respetar la casa de Dios. Aprender a respetar la casa de Dios. Ese es mi propósito. Duración 50 minutos, porque en sí mi clase va a durar 50 minutos, un poco más de repente 60, ¿no? Ya depende del contexto de cada uno. Como les digo, ¿no? Puede ser más corta o más larga. Bien. El propósito de aprendizaje es justamente lo que tú quieres lograr. Tú quieres lograr que los niños aprendan a respetar la casa de Dios, y todo lo que hagas, las actividades, tienen que ayudarte a eso. Incluso en el final de la clase, que es el cierre, tienes que enfatizar mucho más ello. ¿Qué es la evidencia de aprendizaje? Es con lo que tú te vas a dar cuenta que realmente se ha cumplido el propósito. Una evidencia de aprendizaje puede ser un compromiso, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han hecho en sus lecciones una hojita, ¿no? Como una fichita, una hojita que dice, me comprometo a ayudar a papá y a mamá. Me comprometo a obedecer a los 10 mandamientos, ¿no? Es una hojita simple. En este caso, miren, lo que yo quiero es que los niños escriban un compromiso de cuidar la casa de Dios. Yo me comprometo a cuidar la casa de Dios. Listo. Eso es lo que voy a tener. Esa hojita es mi evidencia. Lo que evidencia que he logrado el propósito de aprendizaje, que es aprender a respetar la casa de Dios. Bien. Entonces, justamente, ¿y qué otra evidencia pueden tener ustedes? No sé si en sus iglesias también habrá el compartir los versículos bíblicos. En mi caso, cuando tenemos las clases en la escuela dominical, luego cada grupo, ¿no? Cada salón sale al frente y recita un versículo de memoria. Esa también es una evidencia, porque ellos están demostrando que han aprendido algo. Entonces, las evidencias pueden ser muchísimas. Pueden ser una hojita de compromiso, el recitar el versículo bíblico, infinidad de productos. Otro producto también puede ser de que ellos realicen unas invitaciones, ¿no? Invitaciones para sus amigos a mano, que tenga algún versículo, ¿no? Y eso les demuestra a ustedes que ellos están compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Bien, entonces el día de hoy justamente quiero, y de hecho voy a hacer algo más. Miren, vamos a hacer algo más. Teniendo en cuenta mi tema de elección, quiero que ustedes me propongan, porque no hay lección perfecta. Ustedes también pueden proponerme cómo mejorar esta lección. A ver, ya está mi propósito. ¿Qué otra evidencia ustedes podrían pensar, ¿no? Que de repente han visto en sus escuelas dominicales, ¿no? ¿Qué otra evidencia me puede ayudar a saber que ellos aprendieron a respetar la casa de Dios? ¿Sí? Una evidencia que tiene que ser en la lección. ¿Sí? Al final de la lección tengo que tener ese producto. A ver, podemos levantar la manito. Ustedes me pueden proponer una evidencia, ¿no? Yo les estoy compartiendo aquí que ellos van a hacer un compromiso. ¿Ustedes qué podrían pedirles como evidencia? A ver. Voluntarios, ¿ah? Si no, ya, muy bien, me encanta que haya voluntarios. Félix. A ver, Félix, tú en tu iglesia, ¿qué observas que piden como evidencia, no? ¿O qué proponen como evidencia?
Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. De repente llevar a los niños a limpiar la casa de Dios, que ayuden en la limpieza y de esa manera ellos puedan concientizar el cuidado en la casa de Dios, el respeto a la casa de Dios. O también otro es orar con ellos en el altar y enseñarles también el respeto. Esa es otra idea. Gracias. Excelente, me encantan las ideas que has dado. Tú vas directo a la acción, a la limpieza de la iglesia o salón, dependiendo de su edad, ¿no? Ya sea si son más pequeñitos, sí lo pueden hacer en su salón. Si son más grandes, como adultos o jóvenes o adolescentes, lo pueden hacer de la iglesia o de algún espacio de la iglesia. Oración en el púlpito. Excelente. Muy buen producto. Por ahí tengo otra idea que es de Andrea. Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Es más o menos lo que dijo el hermano Félix respecto de la acción, porque lo que estaba viendo que generar un compromiso también tiene que ver qué es lo que con qué me voy a comprometer, en qué me voy a comprometer y qué acción voy a hacer. Hay algo también que es bien importante en los niños o bueno, a veces los adultos también, pero es saber cómo al llegar a la iglesia o al llegar a un lugar cómo saludar, cómo responder un saludo, saber ubicarme en mi contexto, como bien decía usted recién, de edad, a quién le voy a dar la pasada, el pase para que avance primero, que no correr dentro de los lugares, dentro de la iglesia. Creo que tiene que ver con temas de comportamiento. Creo que también esos son compromisos. Y básicamente muy coincidente con lo que dijo recién el hermano Félix, el tema de la acción. Creo que más allá de dejarlo en el papel, es comprometerse a hacer cosas. Y por supuesto hacerle seguimiento a esas acciones con las que se comprometió el niño, ¿cierto? O la persona. Tal vez puede ser una para no atosigarlo, pero tratar de hacerle un seguimiento a eso y después retroalimentarse cómo le fue, lo hizo o no lo hizo, qué le pareció, cómo se sintió cuando lo hizo, y todo esto hacer una especie de seguimiento. Eso, profesora. Exacto, muy bien, Andrea. Me has dado más ideas. Miren, acá tenemos muy buenas ideas. De hecho, ¿no? Para que no queden en papel, algo preciso, compromiso de cuidar la casa de Dios, ¿en qué aspecto, no? Podemos poner, por ejemplo, en la limpieza, ¿no? Me comprometo a cuidar la casa de Dios, cuidando de la limpieza o limpiando mi salón, ¿no? Y ahí podemos poner incluso un cuadrito, disculpa, ¿cómo se llama? Hermanita, ya, podemos poner debajo de ese compromiso, de ese papelito, podemos poner, ¿no? Como un seguimiento, un cuadrito, a ver, domingo tal, ¿cumplió o no cumplió? Que cada uno, ¿no? Que se autoevalúe la siguiente semana, se ponga un check o un X si cumplió o no cumplió, ¿no? Con su compromiso. Claro que aparte, y el docente también le va a dar la retroalimentación, mira, yo sí he visto esto, que ver primero las fortalezas, ¿no? Mira, te felicito por esto, y luego esto puedes mejorar, ¿no? Claro que sí, es algo, y de hecho, todo lo que tiene que ver con la iglesia, con Dios, con la Biblia, se evidencia más en las acciones, como lo decías, ¿no? Pero siempre es importante también tener algo, ¿no? Algo chiquito, como por ejemplo un compromiso, un papelito, y que ese papelito les acompañe, ¿no? Como decías, que haya un acompañamiento para que se evidencie justamente que se está permaneciendo se ha logrado ese aprendizaje. Verónica también tenía otra idea. ¿Qué otra idea nos puedes dar, Verónica, como una evidencia de aprendizaje para esta lección? Sí. Buenas tardes, maestra. No sé si me escucha. Sí, claro que sí. Fíjese, maestra, que un compromiso también es lo más espiritual, ¿verdad? Hacer papelitos que los niños oren por los enfermos de la iglesia, ¿verdad? Que estén en la semana y nosotros estemos en el compromiso del siguiente semana que nosotros estemos ya con ellos, preguntarles si oraron, cómo ellos se van sintiendo en la oración, ¿verdad? Repetidamente de las peticiones, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo he hecho con los niños. Llevé unos
cuadritos donde hay unos niños inválidos y se los repartía a ciertos niños y les dije, este compromiso vamos a hacerlo el otro lunes porque me tocaba el siguiente lunes y van a traer estos papelitos y yo los traeré también y vamos a ver qué sintieron ustedes en la semana, orar por estos niños. Vamos a ver también más oraciones. Entonces es un compromiso tanto de ellos como mío, parte también. Y les dije, vamos a unir también a sus padres. Yo hablé con los papás y les dije, hermanos, mire, hay una tarea pequeña para los niños. Entonces los hermanos se sintieron tan sorprendidos porque no están acostumbrados a decir tarea, ¿verdad? Entonces los hermanos dijeron, ¿qué está pasando, verdad? Pero el siguiente lunes empezamos a preguntar y de la misma forma, día a semana, yo los veo y les digo, ¿qué tal? ¿Están orando? Sí, y usted, sí, también les digo. Entonces es un compromiso totalmente unido de iglesia. Al final, la iglesia está uniéndose a la oración y no olvidándose de los niños, ¿verdad? Porque muchas veces solo oramos por los adultos, los ancianos, y los niños muchas veces nos olvidamos. Entonces, en este caso, he agarrado esa estrategia, ese compromiso de la oración en los niños, ¿verdad? Entonces, ese sería un propósito. Un propósito, te refieres a una evidencia de aprendizaje. Claro, ¿no? Nuestro propósito siempre es que también que ellos se involucren, ¿no? En este caso, lo que tú me decías, ¿no? De que participen de las peticiones, ¿no? De que ellos también se involucren en la oración, en los ayunos, ¿no? Podría ser un propósito de aprendizaje, ¿no? Participamos en nuestra iglesia o aprendemos según el modelo de Jesús, ¿no? Y ahí podemos traer a colación el tema de cómo Jesús, de niño, ¿no? Se quedó en el templo, ¿no? Hay un pasaje bíblico que habla acerca de eso, y que él conversaba, ¿no? Conversaba ahí con los sacerdotes, participaba, era parte del templo, ¿no? Entonces podemos traer a colación ese tema, tener un propósito de aprendizaje de que ellos se involucren en las actividades de la iglesia, y una evidencia de aprendizaje sería justamente eso, ¿no? Algo específico, ¿sí? Que participen en la petición del ayuno del tal domingo, de tal lunes, ¿no? Ya algo se queda como escrito de que ellos van a hacer esa acción. Entonces sería muy, muy interesante. Félix. También Félix creo que había levantado la mano. Rolando. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? Ya, sí. Primero Les- Félix, por favor. Sí. Ya, lo que Jesús hizo, por ejemplo, él estuvo conversando con los adultos y se ve una acción de respeto allí Claro. también, ¿no? De repente la maestra o el maestro llevar a los niños, que eso a veces se ha perdido, no sé, en otros lugares, y los niños no saludan a los adultos. Y con una acción de respeto, la maestra, el día que tiene culto, si los padres no lo hacen, llevarles a que saluden de la mano antes que empiece el culto, el servicio, los saluden, los respeten y hacerle recordar, ¿no? Cómo Jesús hizo. Jesús estaba conversando con los adultos, los escuchaba, en esa acción. Eso quería añadir. Gracias. Claro, muy bien. Estás mencionando un propósito, pero al mismo tiempo también ya vemos que se relaciona mucho el propósito con la evidencia, ¿no? El propósito que queremos en este caso, lo que mencionas, es respetar a los adultos, ¿no? Y también tener un acercamiento, ¿no? Tener un acercamiento a ellos, porque muchas veces nos alejamos, decimos niños con niños, adultos con adultos, y siempre es interesante que haya la interacción, ¿no? Para que el amor también crezca, porque uno cómo va a amar si está lejos, ¿no? Uno tiene que acercarse también. Eso sí, muy interesante. Ahí Rolando, disculpa Rolando, habías levantado la mano. Y terminamos con Teresilda. Rolando. Sí, profesora, buenos días. También se les pudiera incentivar a los niños a orar por otros niños que están perdidos, que no están en la iglesia. Un compromiso que se les pudiera dar a ellos, claro, para orar por los niños que no se han convertido todavía al Señor. Hola.
¿Me escucha? ¿Me Sí, escucha? Teresila, le habíamos dado el pase a Rolando, pero, Ah, ya, disculpa. pero, pero Rolando es un Normal, caballero. que continúe Exacto, la hermana, normal, normal. sí. Breve, breve, hermanita, para continuar No, con solo decía Rolando. que habría que involucrar a los niños a orar por otros niños que no van a la iglesia. Excelente, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser una evidencia, ¿no? De que los niños cada domingo, o sea, 2 o 1 solo, pueda orar por otros niños, ¿no? Puede interceder, intercesión, Claro. ¿no? En este caso, o que participen también, ¿no? En el tiempo de intercesión, porque en sí, como Claro, que la dicen, no maestra se les les haga orar en involucra el salón, mucho, ¿no? un ratito que les haga orar en el salón por los niños que de pronto no están yendo y aquellos que todavía no se han convertido al Señor. Muy bien, muchas gracias, Teresilda. Terminamos con Rolando, por favor. Rolando. Hola, profesora, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ya. Gracias, profesora. Buenas tardes. Claro, leyendo el propósito de aprendizaje dice aprender a respetar la casa de Dios. Entonces, en muchas iglesias, por ejemplo, ¿no? Vemos quizás en una parte alta de una columna donde dice, mi santuario tendréis en reverencia, ¿no? Entonces, creo yo de que debemos incidir mucho en que nuestros niños respeten el lugar donde ellos asisten. Explicarles sobre todo que es la iglesia, es la casa de Dios y que Dios nos está mirando, ¿no? Entonces, porque creo que su tema está situado, está ubicado justamente cuando Jesús llega y ve pues todo ese desorden que habían hecho, ¿no? Y entonces él dijo, mi casa la habéis tomado como un mercado. Y creo yo de que debe ser una evidencia de aprendizaje, o sea, cuánto respeto yo el lugar o la casa de Dios. Será todo, profesora. Muchas gracias. Claro, una autoevaluación, ¿no? Una autoevaluación, que de hecho puede ser una fichita pequeña, ¿no? Y preguntas ahí que ellos marquen que sí o que no. Muchas gracias, Rolando. Hermanita Leticia, sí podemos continuar. ¿Hasta qué hora tenemos? Porque sé que hay un receso de mitad, pero también hemos empezado tarde. Más o menos, ¿a qué hora sería el receso de mitad? Para que Ya. ellos tengan un tiempito. Ok, no hay receso, sino es un tiempo de preguntas. Si el estudiante tiene Perdón. preguntas, en esos 10 minutos puede hacerlo, pero si están participando de manera continua en todo el proceso, entonces la clase se desarrolla de largo. Entonces, los grupos estaría a la espera de su confirmación para poder activar los grupos en el momento que usted vea conveniente. Sí, yo creo que como ya estamos aquí, ¿no? En el calor de proponer, yo creo que ya podemos ir a nuestros grupos, ¿no? Pero antes de ello, mientras se va preparando ahí la hermana Leticia, muchas gracias, podemos escuchar al menos la opinión de Claudia, porque no, me daría pena no tener una idea más, ¿no? Claudia. Sí, buenas tardes, hermana. Sí. ¿Me escucha? Ya referente a la lección que usted menciona, ¿no? Otra de las acciones podría ser el enseñarles o que ellos se comprometan a respetar los espacios, por decir, en el tiempo de la palabra, no jugar, prestar atención. Entonces, de esa forma también están aprendiendo a respetar, ¿no? La casa de Dios o mantener limpio. Yo creo que las evidencias se van a dar de acuerdo al propósito de cada lección, ¿no? Van a variar en cada lección que vamos a nosotros a determinar. Exacto, Gracias. muy bien, Claudia. Muchas gracias. Claro, el respeto de los acuerdos también, ¿no? Un compromiso, un papelito donde ellos digan específicamente que no tienen que deben escuchar, que deben participar, escuchar a los compañeros o la maestra, ¿no? Eso también escribirlo en el papelito y que se pueda ver un seguimiento, como decía, ¿no? Nuestra hermana. ¿Sí? Entonces, ahora la tarea, miren, vamos a empezar con los grupos, con los trabajos grupales. Quiero que ustedes, ¿no? Según la secuencia, escriban el propósito de clase y determinen la evidencia, ¿no? Que a ustedes les va a hacer dar cuenta que realmente se ha cumplido su propósito, ¿no? La evidencia del aprendizaje.
Entonces, porque ya el tema y el nivel, ¿no? Algunos ya tienen la idea, entonces ya podemos continuar, ¿no? Con el propósito y la evidencia, ¿sí? Si tienen la plantilla, sería genial, miren, sería genial, estupendo que ustedes tengan la plantilla impresa para que ya escriban en su papelito y un secretario de grupo escriba rápido. Ya, yo escribo el tema, el nivel, y vaya integrando las ideas de los demás, ¿no? Que haya un secretario, eso sería muy, muy importante. Bien, entonces, hermanita, vamos a hacer eso. Vamos a tener 15 minutos, ¿sí? Creo que eso es prudente para que tengan el tiempo de determinar, ¿no? El propósito y la evidencia de aprendizaje, ¿sí? Muy bien, vamos a escuchar las indicaciones de Ronald. Ronald les va a compartir los grupos, les va a aparecer en un enunciado en su Zoom, y ustedes, si se acuerdan, van a ir ingresando al grupo que trabajó el día sábado pasado. Ahora, adelante Ronald, ¿ibas a comentar algo? No, solo decir que esto va a ser selección manual por ustedes mismos, queridos estudiantes. Así que si tienen alguna pregunta de en qué grupo estabas, es ahora o nunca. Esa es la pregunta, hermano. ¿En qué grupo estábamos? En el caso de los estudiantes de Perú, les he compartido en el WhatsApp el grupo al cual pertenece. Revísenlo, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, sala 1 está Cecia Rivera, Perú, Miriam Silva, Rosa de la Cruz, Shirlene Sousa y bueno, Félix Pinedo, que estaba con el número 2 de su celular. En la sala 8, Gabriel Icaza, Ecuador, Janet, Perú, Jeremías, Bolivia, Larry Jara, Perú, Lidia Díaz García, Perú. ¿Tienen los otros grupos, profesora? Ya. La sala 2, Andrea, está Bochi, Yael Prado, Xavi Rojas, Víctor Guamani Rivera, Perú. En la sala 3, Inés Veintimilla de Ecuador, Rolando Maza Benítez, Verónica Lisset de Azucena, del Salvador, y Jonaider Pérez de Colombia, que no pudo ingresar, y Giovanni González. En la sala 4 está Luz María Pilco de Perú, Mayela Pérez de Perú, Mirna y Rosemary Mercado. En la sala 5, Elizabeth Huachaca de Perú, Karina Guzmán y Mónica García. En la sala 6 está Maribel Fernández Díaz, Ivonne Ping A, Macy, que no ingresó a ese grupo, Teresilda también está en el grupo 6. Y en la sala 7 estaría Clever Salazar Moreno Chiclayo, Daisy Povis Ríos, Félix, bueno, aquí entró, tenía Félix dos contactos, entonces Félix, usted va a estar en el grupo 7, y Magdalena. Las personas que no fueron nombradas, que tal vez no estuvieron en sala o no estuvieron en la reunión la semana pasada, pueden escoger manualmente la sala que ustedes de preferencia quieran. En este momento les va a aparecer ya las salas activadas. Muchas gracias a todos por su participación, ya sea que han tenido unos pocos compañeros o estaban en un grupo de 4 a 5 personas, han participado, ya determinaron, la mayoría de los equipos ya tienen su propósito, su evidencia. Justo comentaba con no me acuerdo qué grupo era, el tema de Daniel. Grupo 5. Perdón, grupo 5. ¿Nos pueden comentar de repente el grupo 5, por favor? Todo lo que han avanzado de manera breve. Bueno, buenas tardes, hermanos. Sí, nosotros somos el grupo 5. Nuestro tema era Rescatados de los Leones, con niños de 8 a 10. El propósito de aprendizaje era confiar en Dios. Y bueno, nuestra evidencia de aprendizaje, primero hacíamos llenar a cada niño una ficha donde ellos tenían que anotar sus necesidades, sus dificultades, sus problemas. Y bueno, en la segunda parte queríamos que cada niño ore por el otro, ¿no? Por el compañero, por todo lo que habían anotado en sus necesidades, ¿no? Una intercesión por el compañero. Eso sería. Muy buenas ideas. Estoy segura que a los demás compañeros seguro ya también habrán anotado, ¿no? Y muchas gracias al grupo 5.
Y sí, es cierto, por el tema de enviarlos a los grupos, también se cortó el tiempo porque en sí era un poco más, pero vamos a mejorar, ¿no? La siguiente semana vamos a mejorar, ya tenemos también una foto, screenshot, que le vamos a compartir, ¿no? De que ustedes ya para que sepan ya en qué grupo estaban, ¿no? Y los que ya no vinieron a esta clase, igual que los ingresamos a esos grupos, ¿no? Y les vamos a ayudar también, yo, el equipo técnico, ¿no? Para ingresar lo más rápido posible que puedan empezar a trabajar, ¿sí? El tiempo además que, como estos han sido temas puntuales, ¿no? Aspectos puntuales, quizás por eso no les hemos dado también mucho tiempo, pero ya cuando es, por ejemplo, la secuencia didáctica, que es el desarrollo de la clase, sí se les va a dar más tiempo, ¿sí? Bien. Muchas gracias por su participación nuevamente. Y ahora vamos a ir un poco a la teoría. Un momento, por favor. Andrea Ruiz quería mencionar algo. Sí. Sí, Andrea. Profesora, lo que pasa es que me mencionaba una compañera que ella le había llegado una plantilla a través de WhatsApp, pero yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, no. En un grupo de WhatsApp. Que No tenía la tengo plantilla. no tengo entendido si hay un grupo de WhatsApp, pero sí en la plataforma debe estar la plantilla, la lección. Entiendo. Termina la clase y les mando, ¿sí? Okay, y muchas gracias por mencionarlo, Andrea, porque sí sería muy bueno que la... Disculpen, en este momento, sí, está en la plataforma, pero también en este momento lo voy a compartir ahorita en el chat de Zoom para que lo puedan tener, pero está en la plataforma. Excelente. Sí, ya estaba en la plataforma entonces porque sí, la hermanita lo había subido. Pero como les digo, es interesante que ya lo tengan impreso, ¿no? Porque en virtual ya es un poquito difícil. Entonces, mejor, como ya tenemos ahí secretarios y secretarias, avanzamos rápido. Bien. Entonces, un momentito. Bueno, mi laptop está empezando a sonar extraño. Concentrémonos en la clase. Listo. Quería compartirles condiciones para el aprendizaje significativo. Ya lo hemos visto de manera a grandes rasgos la semana pasada, porque he hecho mención acerca de esto. De hecho, dentro de esta relación triádica, ¿no? Que tenemos un triángulo de las condiciones para el aprendizaje significativo. Pensamos en un triángulo y cada lado del triángulo tiene una condición. Quiero empezar con la de arriba, que es una actitud favorable del aprendiz. Y esto que tiene que ver con la disposición del alumno, porque nosotros podemos hacer todo lo mejor posible, podemos llevar nuestras imágenes, todas las estrategias que podamos aplicar, pero al final y al cabo es el alumno el que va a decidir si va a querer aprender o si no va a querer involucrarse. Entonces tiene que haber la disposición del alumno para hacer el esfuerzo de aprender. Yo sé que muchos de ustedes han visto a algunos alumnos con sueño. Yo lo he tenido, el calor, estando en el salón un poco, se sentía el calor, tenía que prender el ventilador porque el niño se estaba durmiendo. Entonces, tiene que haber la actitud favorable del aprendiz. Y esa es una condición muy importante. Y también hago mención a lo que les decía del contexto, ¿sí? Justamente les voy a compartir acá algo chiquito. Miren, trayendo nuevamente el videíto que se acuerdan que les había compartido al inicio de esta película que se llama Más allá de la pizarra, ¿sí? Justamente les mencionaba a grandes rasgos de cómo es que esta profesora llegó a este lugar que era, entre comillas, escuela, porque en sí no tenía las condiciones para ser una escuela. Pero vamos a ver. Escuchamos, algo cortito va a ser, ¿sí? Un momentito, voy a compartir con... Ya. Fuimos a ver a papá. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Becca. ¿Qué cosas divertidas hiciste con él? Comimos todos en la cárcel.
Mentira. Es cierto. Sí, tenían un montón de comida. Y estaba Papá Noel. Cierra el pico. Papá Noel no va a la cárcel. Está demasiado ocupado para ir a la cárcel. Vale. Sigamos con la historia. Mi historia empezó con mis ganas de aprender. Solo es el tren, pero suele pasar por la noche. Muy bien. Entonces creo que esto también nos permite darnos cuenta cuál era el contexto de este salón, ¿no? Que es importante porque influye también. Pero, ay, ¿dónde está? Creo que lo he cerrado. Ah, no, es atrás. Influye también justamente en lo que les decía, que es la actitud favorable del aprendiz. Es cierto que algunos niños ya tienen ese entusiasmo por aprender, pero hay otros niños que necesitan también de la motivación, ¿no? De tener un aula decorada, o que tenga, por ejemplo, el nombre del salón, de qué clase pertenece, los mismos materiales, que también lo pueden motivar, ¿no? Pero justamente para promover una actitud favorable del aprendiz, tenemos que también proponerle, ¿no? Como decía el anterior profesor, les mostraba recursos distintos, ¿no? Que es música, por ejemplo, la música es un recurso que también puede motivar a los estudiantes a que quieran aprender, ¿no? Porque ya está condicionado, ¿no? Sabe que el profesor, ya sea en esta clase o en la otra, va a incluir algo que tenga que ver con música, o algo que tenga que ver con movimiento, con juego, o teatro también, ¿no? Que les dije que no puede, de repente no va a ser todos los domingos, pero sí en algún domingo del mes podemos hacer algo así, ¿no? La cuestión es también incluir, hacer el esfuerzo por incluir actividades que de repente se van a salir un poco de la lección, pero también que los va a ayudar a motivar a los estudiantes, ¿no? Y que tengan esa actitud favorable, ¿sí? Bien. Otro aspecto de esta relación triádica, otra condición que es importante, no solo es importante la actitud favorable del aprendiz, sino también es la significatividad psicológica del material. Y esto suena un poco extraño, ¿no? Ay, ¿qué significará esto? Significatividad psicológica del material. Bueno, esto tiene que ver con lo que ustedes le van a presentar, el material, el contenido, porque en sí nosotros presentamos también contenidos. ¿Cuál es nuestro contenido? Es la Biblia, ¿no? Nuestro contenido es la Biblia. Esa es toda la información que nosotros queremos integrar en actividades, ¿no? O fichitas para que los alumnos aprendan más de la Biblia también. Bueno, ese sería nuestro contenido, ¿sí? La Biblia. Entonces, miren, qué tiene que ver con esto? ¿Qué significa esto, ¿no? Esta condición. Es cuando la nueva información es adecuada al nivel de conocimiento y saberes previos. Además, son de su interés. ¿A qué se refiere? Justamente a nosotros saber adaptar los temas. Hay un tema que es, por ejemplo, no sé, de la espiritualidad. Hay temas que son profundos y son bastante complejos. Entonces, nosotros tenemos también que sopesar y pensar. Este tema que es complejo, lo podemos, ¿será necesario enseñarle en este momento al niño, digamos la edad que sea, la edad que tenga, si es chiquito, pequeñito? ¿Nosotros podemos enseñarle a este tema a esta edad? ¿O será más adecuado a tal edad? ¿O será más adecuado, por ejemplo, en este domingo, en esta lección del año, ¿no? Porque yo sé que ustedes tienen una secuencia, ¿no? A lo largo del año piensan en qué contenidos desarrollar a lo largo del año, ¿sí? Y hay temas que necesitan de otros temas, ¿no? Por ejemplo, para hablar acerca de la salvación, tenemos que hablar acerca del pecado, ¿verdad? Para hablar acerca de la salvación, tenemos que hablar acerca del pecado. Entonces, tiene que haber un orden, ¿no? Y esto entonces significa esta condición. La información tiene que ser adecuada al nivel de conocimiento.
De repente llega un niño, no sé, un niño nuevo a tu salón, imaginemos, al salón del hermano Larry, llega un niño nuevo. Disculpe que lo use como ejemplo, yo sé que usted lo hace de la mejor manera su clase, pero imaginemos, ya. Llega un alumno nuevo, ya. Nunca he escuchado hablar acerca de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios. Y de pronto el hermano Larry está tratando de, no sé, del tema de la salvación, como les decía, ¿no? El tema de la salvación. Y entonces, digamos que en ese día el hermano ya había hecho una secuencia, ¿no? De varios domingos había tratado acerca del pecado y justamente en esta ocasión ya trataba acerca de la salvación, acerca bueno, del regreso de Jesús, del segundo regreso de Jesús, ¿no? Ya temas más adelantados. Llega este niño a esta lección y le va a ser muy complicado entender o aprender. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento la información no está adecuada a su nivel de conocimiento, porque él no tiene aún la base, ¿no? Lo que nosotros decimos, siempre hay que hacer la base de sus conocimientos, ¿no? Por eso es que nosotros a los más pequeñitos también les enseñamos acerca de los personajes de la Biblia, les enseñamos acerca de las parábolas, ¿no? Con historias, para formar una base. Entonces, hay que pensar muy bien eso, ¿no? Entonces, yo pienso que el hermano Larry en ese momento va a ver la cara del niño que está completamente aturdido y va a decir, no, entonces tengo que retroceder mis temas, ¿no? Y darle una información adecuada a lo que él conoce, ¿sí? Entonces, empezarle a hablar, por ejemplo, acerca de la historia de Adán y Eva, ¿no? De qué es lo que Dios quería para nosotros. Entonces, a eso se refiere la significatividad psicológica del material, ¿sí? El docente tiene que priorizar qué contenidos son adecuados a la edad y también al momento. Porque como les decía, el hermano Larry todos los domingos de ese mes había trabajado, ¿no? Acerca de un tema en específico, y ya por eso es que le iba agregando más complejidad, pero para ese niño que recién llegó, lastimosamente no tenía ese conocimiento básico, ¿no? Para poder comprender el tema que era un poco más complejo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el nivel de conocimiento. Si ya te dicen, va a venir un niño que es nuevo, ¿no? Ya tú te tienes que preparar, ya con ella o con él voy a tener que tratar este tema, ¿no? De repente aparte, ¿no? Aparte, o voy a hacer retroceder a toda mi clase para que voy a recordar con ellos, ¿no? Ya lo que habíamos trabajado la semana pasada, lo que yo hice al inicio de la clase, ¿no? De repente algunos no vinieron la semana pasada y están esta semana, entonces creo que fue bueno empezar retomando lo que habíamos visto la semana pasada. Acá tengo un ejemplo con un videíto para que ustedes entiendan, ¿no? La importancia de que adecuemos el tema a la edad, ¿no? Y también al momento, ¿no? Porque puede ser que sea un niño nuevo y es muy complicado tratar temas que ya necesitan una base bíblica, ¿no? De años que el niño no ha tenido. A ver, mi camarita está mal. Miren, les voy a mostrar aquí lo que hace esta profesora. Ella está empezando clases con sus niños, ¿no? Digamos en marzo está iniciando las clases, pero hay una niña nueva. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un momento, por favor. Ya. Voy a levantar. Bien, Matilda, llegas en un buen día, porque hoy vamos a revisar todo lo que hemos aprendido hasta hoy. No importa si no entiendes nada ahora porque eres nueva, pero si no sabes algo, solo alza la mano, ¿de acuerdo? Bueno, hemos estado viendo las tablas. ¿Quién quiere enseñarnos? Yo. Bueno, vamos a hacerlo todos juntos. 2 por 4. 8. 2 por 6. 12. 2 por 9. 18. Excelente, han estudiado. Pronto podrán hacer cualquier multiplicación, ya sea 2 por 7. 14. Muy bien, o 13 por 379. 4.927.
Muy bien, hasta ese punto, la profesora estaba siendo, ¿no? Aparte empática, ¿no? Con la nueva niña que sería Matilda, ¿no? La profesora ya esperaba que de repente ya no tenía el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el tema es la multiplicación del 2. La multiplicación del 2. Los niños ya habían visto el tema de la multiplicación del 2 y ahora estaban listos para avanzar al siguiente, ¿no? Sería la multiplicación del 3. Ya estaban listos. Y hay una parte donde la profesora les pregunta, no sé, 15.600 por 680, ¿no? Les hace esa pregunta. Los niños están preparados, ustedes piensan, a ver, asientan o con su cabecita, con el gesto, háganse gestos con su cabecita y deciden, ¿no? ¿Están preparados para esa multiplicación? No, esa multiplicación tan grande, pero Matilda sí, ¿no? Ya ese es un caso excepcional. Entonces la profesora empezó recordando lo que ya habían hecho, ya ella tomó en cuenta que habían trabajado hasta la multiplicación del 2, entonces iban a pasar a la multiplicación del 3. Ella estaba tomando en cuenta el nivel de conocimiento de sus estudiantes. Y también estaba tomando en cuenta la situación, ¿no? En este caso tenía una niña nueva, entonces tenía que retroceder un poquito el tema, ¿no? Y también recordar a los demás lo que habían trabajado. Entonces, a eso se refiere, queridos hermanos. Nosotros tenemos que adecuarlo a nivel del conocimiento del niño. También, justamente por eso hay clases, ¿no? Por eso hay clases que son de los más chiquitos, en el caso de mi iglesia se llama querubines. Ellos tienen una enseñanza adecuada a su nivel de conocimiento. Luego sigue Amigos de Jesús, también tienen una enseñanza adecuada a su nivel. Luego Unidos por Cristo y así hasta los adolescentes, los jóvenes, los adultos, tienen ya su clase. Si no, a todos los pondríamos en una misma clase, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. El docente, y justamente esta es la labor del docente, ¿no? El docente tiene que velar porque haya una significatividad psicológica del material, que los temas sean adecuados a su edad, ¿ya? Es sencillo de comprenderlo, ¿no? Solamente la palabra es complicada, hasta complicada de pronunciarla, pero básicamente es lo que ustedes hacen en sus clases, ¿no? Lo adecúan el tema al nivel. Ya, la siguiente condición es que tiene que haber otra palabra difícil, pero es la palabra formal, ¿no? Significatividad lógica del material. Ya. Esta condición tiene que ver con que la información nueva sea clara, organizada e intencionada. Y sigue una secuencia, ¿no? Justamente lo que he tratado de hacer, ¿no? Elaborando este material, ¿no? La semana pasada les di una PPT que tenían más contenido, ¿no? Y era un poco difícil también de ver la relación, la secuencia o este proceso, ¿no? Por eso es que les he traído este gráfico, que ya está compartido en su plataforma, ¿no? Para que ustedes comprendan un poquito mejor, ¿no? De lo que ya habían comprendido, la información, ¿no? En este caso ustedes le pueden presentar un gráfico bonito, ¿no? Con colores, con dibujos. La información tiene que estar ordenada, además tiene que ser seleccionada, ¿no? No creo que pasen en sus iglesias, pero a veces, mire, entre docentes, ¿no? En mi propia experiencia entre docentes, a veces hablamos, ¿no? Uy, tengo esta hora libre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta hora libre? Ay, a ver, pues voy a revisar el libro, ya, esto no, esto de acá. Y hablamos, o sea, en esa situación se está haciendo una clase improvisada, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Eso significa esta condición, que tú tienes que ya tener una intención. Por eso es que estamos definiendo el propósito. Tú tienes que tener la intención de lograr algo, ¿ya? Y con esa intención de lograr algo, con el propósito, con tu propósito de elección, tú vas a elegir cuál es el texto bíblico a leer, ¿no? Como me decían mis hermanitas del grupo 5, que ellos habían elegido el libro de Daniel, ¿no? Capítulo, no me acuerdo qué capítulo, pero ya tenían hasta el capítulo.
Entonces ya habían ellas seleccionado la información, no era información vaga, ¿no? No era improvisada la información, sino ellos ya habían seleccionado tal texto vamos a leer con los niños, y además yo pienso, ¿no? Ya le agregarán ellas sus imágenes, ¿no? Ya tenían su intención también, que era su propósito, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta condición, maestros. Se refiere que nosotros tenemos que dar una información clara, ¿sí? Ya los niños tienen que saber, ¿no? No van a leer toda la Biblia para el tema, no. Van a leer un capítulo en específico, unos versículos en específico, y además hay un propósito detrás de eso, no es algo improvisado, ¿ya? Entonces, es una condición muy importante. Esta es la relación triádica de las condiciones para el aprendizaje significativo, ¿sí? Y no quiero terminar sin también compartirles otras condiciones, ¿no? Pero ya que tienen que ver más con el contexto en el que estamos, nuestro contexto que es justamente la iglesia, ¿no? Y por eso es que otro requerimiento en este caso para un aprendizaje significativo es que nosotros busquemos la presencia y dirección del Espíritu Santo, ¿no? Siempre estar orando, incluso cuando preparamos los materiales, ¿no? Orar para que pueda llegar a los corazones de los niños, ¿no? Para que tengan esa disposición, para motivarlos. Acá miren, hace mención a los alumnos dispuestos a aprender. Eso ya les dije que está en la relación triádica, ¿no? De condiciones. Necesitamos alumnos que estén dispuestos a aprender para que realmente haya un aprendizaje significativo. Necesitamos estar comprometidos también. A veces cuesta con tantas tareas que tenemos, el trabajo, estudios, familia, pero ese compromiso es muy importante. Y lo que ustedes están haciendo, ¿no? Que es seguir capacitándose, el ser enseñables, ¿no? El estar dispuestos a enseñar y proponer un ambiente de estimular la curiosidad, ¿no? Justamente les decía, el poder darles actividades variadas, ¿no? Que si bien no van a ser ya pero ¿cómo vamos a hacer una lección tan larga de repente, no pensando? Si integramos, no sé, el que hagan un teatro. ¿Cómo sería una lección muy larga, no? Bueno, en esta ocasión tendrías que, de repente, ¿no? Ya, este domingo va a ser una lección distinta, ¿no? Yo voy a modificar mi lección para que haya mayor tiempo para el teatro, ¿no? Pero es una situación única, ¿no? Digamos, una excepción. Luego el siguiente domingo harás una lección como tal. Luego a la siguiente vas a agregar, no sé, música, manualidades, ¿no? No quiere decir que todo lo hagas en un mismo día, pero que tú puedas ver, ¿no? Adecuarlo a tu situación, qué actividades vas a poder proponerle. Otra condición en este contexto en el que estamos, que es la iglesia, ¿no? Es que también tener en cuenta las necesidades y conocimiento del grupo. Bueno, esto ya lo hice mención hace ratos en la relación triádica, pero tenemos que tener los conocimientos, tenemos que tener conocimiento de qué es lo que ellos saben, ¿no? Si viene un alumno nuevo, o si, por ejemplo, no sé, se acaba de mudar, pues, ¿no? O también sus experiencias, ¿no? No todos los niños son iguales, algunos participan más, otros participan menos, y de alguna manera tenemos que conocerlos. Bien, ¿qué más? Den sentido a lo que se presenta y propósito de lo que aprenden. Ah, ya, justamente nosotros tenemos que dejarles claro a los estudiantes, dejarles claro que nosotros tenemos un propósito y queremos que ellos aprendan ello, ¿no? Que ellos no vayan a decir, ay, voy a escuchar un rato la Biblia, no, sino que ya nosotros les ponemos en la mesa, ¿sabes qué? Yo quiero lograr en este día esto, y que ellos lean su propósito, y que luego, justamente a lo que íbamos, ¿no? Que evidencien que realmente han aprendido. Bien, una enseñanza-aprendizaje que lleve la comprensión al significado y al sentido, ¿no? Tenemos que promover eso, que ellos comprendan la Biblia, que le den significado, que le den sentido también a todas las lecciones, todos los temas que, bueno,
salen de la Biblia, ¿no? Me dicen por ahí, creo que no se nota, no sé si alguien me puede confirmar. Me dicen que no se nota donde estoy avanzando. Estoy en el número 4. No, no pasa. Se quedó en el ¿No pasa? triángulo. Ya. Sí, justamente les estaba presentando esta parte, miren. ¿Qué se requiere para un aprendizaje significativo? Pero en el contexto ya sabemos de la iglesia, ¿no? Lo otro era a nivel general, la relación triádica, que es acá también le añadimos, ¿no? El hecho de tener la presencia, dirección, de tener en cuenta sus necesidades, ¿sí? Otro punto para promover el aprendizaje significativo, ¿no? Esto ya tiene que ver más allá de la lección. ¿Ven la número 4? Porque me dicen que no. La número 4. ¿Cómo se promueve el aprendizaje significativo? Ya. Esto ya va más allá de la lección, es promover un ambiente seguro, ¿no? Es muy difícil poder llegar a los niños. Yo pienso que es una lucha no es una lucha, es más que todo un esfuerzo constante por generar lazos, ¿no? Y hay que hacerlo porque si no, no va a haber aprendizaje. Si no hay lazos, los niños no van a tener esa disposición. Entonces nosotros de alguna u otra manera, ¿no? Tener detalles con ellos, estimular, bueno, también volver a lo mismo, ¿no? Estimular la curiosidad, la cooperación, la solución de preguntas, y eso es lo que también tenía la intención en estas clases, que ustedes también puedan intercambiar ideas, ¿no? Cooperar entre ustedes, porque tienen muy buenas ideas, y de repente no tendríamos tiempo para escuchar a cada uno de ustedes, pero en sus grupos ustedes pueden conversar, ¿no? Y lo mismo con los niños. Si tienen grupos más grandes, pueden hacer pequeños momentos en los que ellos conversen, ¿no? En sus grupitos y tengan esa confianza de poder compartir sus ideas, ¿sí? También el hacerle preguntas que sean de un nivel de complejidad alto, no solamente preguntas que son fáciles de responder. Ya vamos a ver un poquito acerca de ello. Desarrollar en ellos altos niveles de pensamiento, que no solamente preguntarles, digamos, ¿no? Ya les leímos la historia de Daniel en el Foso de los Leones. A ver, ¿con quién se encontró Daniel en el Foso de los Leones? Los niños. Ah, los leones. Algo sencillo de responder, ¿no? ¿Y quién se pareció para protegerlo? ¿No? Entonces ellos responden ya porque saben, está ahí la respuesta. Ya, lo cual está muy bien, y de hecho, en las aulas más pequeñas, ¿no? De los niños que son más pequeños, es muy importante generar esa base de que ellos tienen que saber acerca de la historia, los datos, todo ello tienen que saberlo, sí. Pero mientras van creciendo, las preguntas ya no solamente van a ser de preguntarle lo que ya está en el texto, en la Biblia, ¿no? Esas preguntas les comento que se llaman preguntas literales, ¿sí? Ustedes tienen que apuntar a preguntas que son donde ellos tengan que poner a prueba su capacidad crítica, que ellos critiquen, que ellos se pongan en el lugar del personaje, que ellos infieran. Esas son las preguntas que nosotros les tenemos que hacer. Pero claro, cuando van creciendo ya, según la edad, por ejemplo, yo tengo alumnos de 9 a 11 años, a ellos les puedo hacer preguntas de alto nivel de pensamiento. No solamente les hago ese tipo de preguntas, les hago variadas, pero digamos en los querubines que son de 2 a 5 años, imagínense que les ponga, ¿qué harías tú en el lugar de, no sé, de Daniel? Es jalado de los pelos, ¿no? Porque tenemos que también pensar en preguntas que son adecuadas a su edad. Y en su edad, ellos tienen que conocer muy bien la historia, tienen que manejar la historia. Entonces ahí sí preguntarles, ¿no? Ah, ya, ¿y cómo era Daniel? ¿Cómo eran sus amigos? ¿No? Hacerle ese tipo de preguntas. Vamos a ver, bueno, otro punto, plantear preguntas y problemas como impulsores para desarrollar los conceptos y conocimientos, claro, como lo que les decía, ¿no? Que sigan
Incluso termina la clase, les voy a dejar una pregunta para que ustedes reflexionen durante toda la semana, ¿no? También sería muy interesante, ¿no? Que ellos reflexionen acerca de esa pregunta, que tiene que ver con el tema. Las preguntas esenciales definen las tareas. Ya, eso ya lo vamos a ir viendo también la próxima semana, que es justamente, vamos a ver el desarrollo de la clase. En el desarrollo de la clase tiene que haber siempre una pregunta que nos guíe, que nos oriente, ¿no? Y esa pregunta está relacionada al propósito, ¿no? El propósito guía toda la clase. Bien, pero para junto a ese propósito hay una pregunta. Y esa es la pregunta esencial. Bien, que nos va a guiar durante toda la clase para poder aprender. Bien. Acá una reflexión, ¿no? Es solamente cuando una respuesta genera otras preguntas que el pensamiento continúa en indagación, ¿no? Nosotros tenemos que poner en ellos la semilla del querer conocer más. El no hacer preguntas equivale a no lograr la comprensión y también le añadiría ahí a la falta de interés. Si tus alumnos no tienen preguntas cuando terminan la lección, es porque tampoco tienen tanto interés, ¿no? De repente por ahí algunos sí, no tienen preguntas ya por el tema de repente de la confianza, ¿no? Pero mayormente pasa eso, ¿no? Si no tienen preguntas, no le prestan el suficientemente interés. Dicen, bueno, ha sido una clase más. Bien, esto de aquí ya tiene que ver con la relación triádica que ya les mencionaba. Como les digo, les he presentado en ese grafiquito, en este gráfico, de manera más resumida, ¿no? Lo básico que tiene que ser, las condiciones para el aprendizaje significativo. Pero aquí ya lo estoy analizando un poquito más, ¿no? Poniendo más contenido para que ustedes puedan también comprender un poquito mejor, ¿no? Profundizar un poco más. Ya, esto les quería compartir porque esto es lo que se rige, ¿no? Se rige, por ejemplo, en las clases de los colegios, ¿no? ¿Qué son las habilidades de pensamiento? Por ejemplo, el recordar, el comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Esto sí yo les dejo para que ustedes analicen, lo lean. Miren, si pueden ver hay una flechita hacia la izquierda, una flechita hacia la derecha. Nosotros tenemos que apuntar a que ellos respondan preguntas que van hacia la derecha. Un alto nivel de pensamiento. Sí, se comienza con la base, ¿no? Tampoco nos vamos a emocionar y decirle, como les decía, ¿no? A un pequeñito, decirle, a ver, ¿tú qué opinas acerca de lo que hizo Jesús? ¿No? No le vamos a preguntar eso. De repente, una pregunta vinculada, ¿no? Pero algo adecuado a su edad, ¿no? Ustedes son hermanos muy capaces, ¿no? Y saben adecuar a la edad también. ¿Qué preguntas son adecuadas a la edad? Y qué preguntas son necesarias ya ir planteándoles, ¿no? En mi caso, de 9 a 11 ya son niños que ya tienen un desarrollo cognitivo suficiente para responderme preguntas complejas, de un alto nivel de pensamiento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y yo les dejo abajo cómo empiezan esas preguntas, para que ustedes tengan también indicios, ¿no? Si esta pregunta pertenece a un nivel de pensamiento menor, esta pregunta exige un nivel de pensamiento mayor, ¿no? Ahí están justamente las preguntas, o cómo empiezan las preguntas, ¿sí? Terminar con esto, ¿no? Esta reflexión acerca de Jesús, que es el mejor maestro, ¿no? Ha sido el mejor maestro, lo es, y bueno, tenemos que apuntar a él, ¿no? Humildemente tenemos que apuntar a él porque todos tenemos fortalezas y debilidades, pero tenemos que mirar hacia el mejor, ¿no? Hacia el mejor maestro. Justamente ustedes por su vida no sabrán que él hacía preguntas de alto nivel de pensamiento, ¿no? Guiaba profundas reflexiones, usaba muchos ejemplos reales que daban significado, ejemplo de su realidad, ¿no? Como vimos en el video que la profesora habló acerca de algo que había pasado en clase.
se relacionaba y conectaba con las personas y partía de su contexto también, partía del contexto de las personas, y por eso hacía las parábolas, ¿no? Por eso hacía esas historias. Enseñaba de diferentes maneras, según el contexto de las personas, ¿no? A un pescador le hablaba con palabras que ellos podían conocer, ¿no? Y a los niños también, a las personas de un lugar también, ¿no? Porque él viajaba mucho también. Él viajaba y predicaba la palabra de Dios, ¿no? En todo lugar. Se fundamentaba en la palabra, muy importante, ¿no? Para nosotros revisarnos si lo que decimos realmente se aleja de la Biblia o no, si se ciñe la Biblia, sus enseñanzas llevaban luz y vida y mostraba sobre todo, ¿no? Dependencia de su padre. Entonces, ese es el ejemplo que les tenemos que dar a los niños. Es y es algo que es un reto, ¿no? Muy, muy grande. Yo muchas veces me reflexiono acerca de eso, ¿no? Pienso, ¿no? Que es un reto muy grande ser el ejemplo de los niños, ya sea en la misma clase o fuera de la clase, en la misma iglesia, ¿no? Porque ellos te miran, ¿no? Bueno, pero Dios nos ayuda en todo esto, en toda esta misión que es enseñar a los niños, ¿sí? Yo los invito a leer esta hoja de ruta de la planificación de lección para que sepan que la próxima semana vamos a hacer en los grupos, escribir las estrategias didácticas a aplicar y los momentos de la lección. ¿Sí? Esa es la ruta. Y también los invito a revisar, ¿no? Los gráficos que les voy a, bueno, este gráfico no les he compartido y tiene un videíto, ¿no? Para que puedan, si les interesa ver la película también, aquí está. Ustedes hacen clic encima del icono de YouTube y ya, los lleva directo. ¿Sí? Por ahí tenían algunas preguntas ya para ir terminando. Larry tenía una pregunta, un comentario. Sí, profesora. Con respecto al ejemplo que usted dio, cuando entra un niño nuevo, ¿no? Cuando un niño entra nuevo, si viene de otra iglesia o porque se mudó, porque está de visita, es mucho más fácil porque ya tiene un conocimiento previo, ¿no? Y normalmente lo que se hace es hacer que se presente, hacerle ciertas preguntas si ha asistido anteriormente a la escuela dominical. Entonces uno se va adaptando. Sin embargo, yo he tenido dos niños, uno con autismo y el otro con retardo, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Es muy diferente en un colegio, ¿no? Porque en un colegio lo tienes todo un año, ¿no? Entonces tú puedes darle incluso clases de reforzamiento, ¿no? Tienes más horas también, donde creo que al niño con habilidades diferentes el maestro le da 30 minutos como mínimo, ¿no? Solamente para él. En el caso de la escuela dominical solamente tenemos de hora a hora y media, ¿no? Ya exageradamente 2 horas, que son muy pocas veces, pero es de hora a hora y media. Entonces, en ese tiempo de hora a hora y media, definitivamente, si uno plasma, o ya hay una guía que la iglesia te da, ¿no? Para que tú puedas enseñar. ¿Qué cosa es lo recomendable? Por ejemplo, en las universidades, cuando tú entras al primer ciclo, tienes que pasar todos los cursos para llegar al segundo, ¿no? Y así, hasta terminar. Pero sin embargo, si yo jalé en mate 1, ya no puedo llevar mate 2, tengo que volver a repetir mate 1, pero los demás cursos los continúo. En los colegios, cuando un alumno no rinde, repite el año, pero en la iglesia no. Entonces, mi pregunta ¿es todavía recomendable que se siga separando a los niños por edades y no por conocimientos? Porque hay niños que están desde bebitos, y esos niños que están desde bebitos, definitivamente, pues, tienen mucho más saberes previos. Yo, por ejemplo, en la iglesia enseño a niños de 9 a 11 años. Entonces, y veo pues la diferencia de los niños que están desde pequeños, se saben incluso hasta de memoria los libros, las historias. Entonces, yo les hago otro tipo de preguntas, ¿no? Para que analicen un poco más,
le pido que conceptualicen mejor, ¿no? Inclusive los hago a la pizarra, a ver, escribe y les corrijo cuando escriben mal, ¿no? Pero ¿qué hacer con esos niños que no tienen esos saberes previos o que tienen habilidades distintas? O sea, ¿es recomendable que estén con los otros niños o es mejor hacer segmentarlo no por edades, sino por conocimiento? Esa es mi pregunta. Ya. Te comento desde mi experiencia como docente, porque en la iglesia, en el contexto de la iglesia, sí es una pregunta compleja lo que has dicho, y de hecho pienso que habría un debate, ¿no? Bueno, no tanto un debate, una discusión, una mesa redonda, opiniones, ¿no? De distintas personas, distintos pastores, eh, conocedores de la escuela dominical acerca de esto, de lo que tú planteas, que es justamente, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado? Hacer aulas por edad o por conocimiento. Mira, yo desde mi experiencia como profesora, porque yo soy profesora no solo de escuela dominical, sino también en colegio público, hay una normativa, ¿no? Que te dice que un niño, eh, por ejemplo, de la edad de 10 años, no puede estar, por más que tenga habilidades distintas, no puede estar en un salón que es de segundo grado o de primer grado. Lo ideal, claro, es que a ese niño se le dé la base, ¿no? Porque si no tiene la base, ¿cómo es que va a seguir desarrollándose, ¿no? Y ahí viene la tarea del docente, ¿no? Si, bueno, en mi opinión, ¿no? Mi opinión es que las clases por edades es la más conveniente. ¿Por qué? Porque justamente también influye en la motivación, en el autoestima de los niños. ¿Por qué? Si los niños por ejemplo, ¿no? Ya están en un grupo en una clase que son la mayoría de 5 años y de pronto está ahí un alumnito de 10 años, pienso que también influye en el autoestima del niño porque le gustaría vincularse con los de su edad. A menos que, claro, hay excepciones, hay niños que les gusta más vincularse con los más pequeñitos, con los más grandes, pero en general tiene que ver mucho el tema de la autoestima. Ahora, lo que decía, sí, es un gran reto para el docente, ¿no? El cómo ponerlo, cómo equilibrar, ¿no? Cómo equilibrar el conocimiento de los niños, y es una labor continua, porque sí, en las escuelas públicas pasa eso de que los docentes todos los años tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no? De equiparar el conocimiento, equilibrar, ¿no? Que los niños, digamos que tienen menos competencias desarrolladas, que consigan avanzar, ¿no? Incluso algunos pensamos, ¿no? Avanzar y a llegar hasta el punto de estar en el nivel de competencias o de conocimientos de los demás. No, nos gustaría eso, pero no es posible. Entonces, lo que yo te diría es que el docente tiene que esforzarse en crear puentes, en crear justamente ese anclaje. Si tienes un alumno que es nuevo, ¿no? Que no tiene esa base, que no ha estado desde pequeñito, ¿no? De repente va un año ya yendo a la iglesia con su familia, tendrás que retroceder un poco en la complejidad de los temas, ¿no? ¿Y qué hacer con los demás niños que sí tienen ya digamos, años en la iglesia, tienen un amplio conocimiento, incluso uno se sorprende porque tiene un conocimiento que ya tú piensas que hasta te supera, ¿no? Este niño conoce muy bien la Biblia, ¿no? ¿Qué hacer con esos niños? La estrategia que tú decías es muy buena, ¿no? Brindarles una ficha especial para ellos, unas preguntas especiales para ellos, dependiendo de cuántos niños haya. Es que tú tienes que ver, la mayoría, ¿no? La mayoría en qué nivel de conocimiento está, ¿no? Si hay uno por ahí que digamos que tiene ya este desequilibrio en el cuanto a nivel de conocimiento, tendrás que hacer algo especial para esa persona, ¿no? Pero a la vez pensar en cómo integrar a esa persona al grupito en general, ¿no? Entonces, lo que puedes tú hacer como específico, ¿no? Adecuarlo a su conocimiento es hacer la fichita.
Por ejemplo, yo sé que algunas iglesias tienen un material, ¿no? Un material, por ejemplo, de, no sé, un libro, ya. Ahí te vienen fichitas que son muy interesantes, ¿no? De preguntas, ejercicios, ya. Tú sabes que le puedes dar esta ficha a los niños, a la mayoría de los niños, digamos al 90%, de 10 a 9 de los niños, pero a uno no, porque ese niño no tiene el nivel de conocimiento, entonces tú vas a hacerle una ficha especial para él. Vas a hacerle una ficha especial, algo adecuado a su conocimiento, ¿no? Por eso tienes que preguntarle, conversar con sus papitos de más o menos, ¿no? Conocer, ¿no? De cómo, de cuánto ha tenido acceso a la Biblia, cuánto no. Ya tienes ese conocimiento, entonces haces una fichita especial. Pero sí es importante que pienses en una actividad que los integre a todos, ¿no? Ya sea, no sé, hacer una manualidad juntos. Por eso en las edades más pequeñas pienso que no es fácil decir, ¿no? Pero es importante partir de lo que ellos tocan, ¿no? Creo que así sea un niño que no haya ido a la iglesia nunca, si esa sea la primera vez, con la manualidad, el niño ya va conociendo, ya va aprendiendo, ¿no? Acerca del tema. Cuando ya son niños más grandecitos, sí es un poco más complejo, pero ahí podemos justamente traer temas de su contexto, ¿no? Preguntarles acerca de su realidad. Yo pienso que eso sí, todos tenemos conocimiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablar acerca de un caso, ¿no? En el colegio ha pasado tal cosa con el niño Rodrigo, con el niño Pepe, y yo pienso que todos tienen la capacidad de responder, ¿no? Acerca de un caso. De repente no conocen nada acerca del tema, porque yo tengo niños que no conocen nada del tema, es la primera vez que ven la lección, ¿no? Pero sí pueden opinar, o sea, son parte de la clase al responder preguntas acerca de un caso que es cercano a ellos. Entonces, por eso es muy importante partir de su contexto, ¿no? Y pensar en su edad, cuáles son las situaciones que ellos pueden pasar, ¿no? Tantos niños de la iglesia como niños que no son de la iglesia, que son foráneos, que recién están integrándose, empezar con esos casos. Esa sería una estrategia, ¿no? Empezar con esos casos. La otra estrategia que te decía de hacerle una ficha especial, ¿no? Y que él pueda llevarse o que ella pueda llevarse a casa, ¿no? E ir conociendo un poquito la base, ¿no? Hacerle tu acompañamiento también sería importante, ¿no? También dependiendo de tu tiempo. Pero si es un niño con necesidades educativas especiales, es otra labor. Si es un alumno, por ejemplo, que es ciego, ¿no? Que tiene la condición de ceguera, sí, la ficha obviamente no va a ser escrita, ¿no? Tú tendrías que averiguar si es que puede leer, ¿cómo se le decía? Hay un libro, hay una escritura que es para ciegos, ¿no? Si puede leer a través de lo táctil, entonces hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo por amor a ellos, ¿no? Braille. O si no, braille, muchas gracias, se me había ido la palabra. Y si es un niño que tiene Asperger, una condición de autismo, justo yo estaba viendo, ¿no? Porque en la universidad también he visto eso y aparte también estuve viendo un poquito qué estrategias se pueden usar con ellos. Nosotros tenemos que tener definida una rutina de clase. Ya hacer como un programa de cada lección. Entonces el niño ya sabe qué ocurre en cada momento. Y eso le da una tranquilidad también, porque los niños que tienen la condición de Asperger o autismo también tienden a tener unas características, ¿no? Necesitan de una rutina, necesitan también de una ficha especial, ya no tanto con palabras, sino más con imágenes, explicarles, eh, llevar a partir las imágenes, hacerles comprender lo que nosotros queremos, ¿no? Eh, También con respecto a lo que ellos, sus intereses, ¿no? Porque tienen intereses muy definidos los niños con esa condición, ¿no? Bueno,
¿A qué voy entonces? A informarnos, ¿no? A informarnos, a conocer más de la condición de ese niño o de la niña, si tiene alguna necesidad especial o si es un niño que se integra, ¿no? A la escuela dominical recién. Entonces, eso le recomendaría, hermanito. Sí, así es. Muchas gracias, hermana. Voy a ya ir terminando, culminando, porque es muy lindo hablar acerca de esto. Ustedes tienen unas muy buenas ideas, pero ya vamos a ir culminando, ya nos hemos pasado de la hora y les pediría que escriban en el foro sus consultas, ¿no? Para poder responderles ya de manera personal. ¿Sí? Y no se olviden, por favor, de revisar estos grafiquitos, por si les ayuda. Acá tengo otros videitos, ¿sí? Ustedes hacen clic encima de los iconos de YouTube, les manda videitos para que sigan reforzando. Y eso sería todo. Más bien, hacemos una oración de despedida, hermana Leticia. Muy bien. No se olviden de imprimir su plantilla de elección.